Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés disfrutando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de estar contigo unos minutos a través de este micrófono. La esencia de la humildad es una virtud fundamental en nuestra vida, que nos invita a vivir con un corazón sincero y sumiso a Dios, reconociendo siempre nuestra dependencia total de Él. La humildad no se trata de pensar menos de nosotros mismos, sino de pensar en nosotros mismos menos, poniendo a Dios y a los demás en primer lugar. La humildad es una virtud esencial en la vida cristiana, la cual nos permite vivir en armonía con Dios y con los demás. La humildad es una cualidad que se manifiesta en la conciencia de nuestra propia pequeñez y dependencia de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 se nos exhorta: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Reconocer nuestra dependencia de Dios nos permite vivir con una actitud de humildad, sabiendo que sin Él no somos nada. Jesús es el mayor ejemplo de humildad, ya que dejó su trono celestial para vivir como hombre y servir a la humanidad. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7 nos recuerda: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Su vida y sacrificio son un ejemplo a seguir para nosotros en nuestra búsqueda de la humildad. En un mundo que exalta la autopromoción y el logro personal, la humildad puede parecer contraintuitiva. Sin embargo, la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y en la disposición a servir a los demás con amor y compasión. La humildad nos libera de la necesidad de compararnos con otros y nos permite vivir con un sentido de paz y satisfacción en quienes somos en Cristo. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y debilidades y también depender completamente de la gracia de Dios. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 nos recomienda: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando admitimos nuestra debilidad, permitimos que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Vivir con humildad implica poner las necesidades y deseos de los demás antes que las nuestras. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos comenta: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De servicio y sacrificio es fundamental para construir relaciones saludables y significativas. La humildad también implica la aceptación de la corrección y la disposición a aprender de nuestros errores. Reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la guía y la sabiduría de Dios y de los demás nos permite crecer y madurar espiritualmente. Es un acto de valentía admitir nuestras fallas y buscar la reconciliación y el perdón cuando hemos errado. La humildad nos ayuda a mantener una actitud de gratitud y aprecio por las bendiciones que recibimos de Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos pide: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios nos llena de gratitud y nos protege del orgullo. La oración es un acto de humildad, ya que al orar reconocemos nuestra necesidad de Dios y su poder para intervenir en nuestras vidas. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, nos exhorta: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración nos conecta con Dios y nos recuerda nuestra total dependencia de Él. Vivir con humildad nos ayuda a tener una perspectiva correcta de nuestras bendiciones y nuestros talentos. Entender que todo lo que tenemos es un regalo de Dios nos llena de gratitud y nos protege del orgullo. La gratitud es una expresión de humildad, reconociendo la bondad y la generosidad de Dios en nuestras vidas. La humildad nos permite aceptar la disciplina y la corrección con un espíritu manso y enseñable. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 1, nos recuerda: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas que al que aborrece la reprensión es ignorante. Aceptar la corrección nos ayuda a crecer y a madurar en nuestra fe. La humildad nos lleva a servir a los demás con amor y compasión, siguiendo el ejemplo de Cristo. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, nos menciona: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir a los demás nos ayuda a reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. La humildad también se manifiesta en el servicio a los demás. Jesús nos dio el ejemplo supremo de humildad al lavarle los pies a sus discípulos y al sacrificar su vida por nosotros. Al servir a los demás, reflejamos el amor de Cristo y encontramos un propósito y una satisfacción profundos. El servicio desinteresado es una demostración tangible de humildad en acción. La humildad nos protege del orgullo y la arrogancia, que son obstáculos en nuestra relación con Dios y con los demás. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mantener una actitud humilde nos mantiene en el camino correcto y nos protege de la destrucción. La humildad nos permite vivir en paz y armonía con los demás, fomentando la unidad y el amor en la comunidad de fe. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 35 nos dice: amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada de ello, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El amor y la humildad son claves para vivir en armonía con los demás. Otro aspecto crucial de la humildad es la disposición a escuchar y aprender de los demás. La humildad nos lleva a valorar las opiniones y perspectivas de otros, a buscar consejo y aceptar la sabiduría de quienes nos rodean. Al hacerlo, enriquecemos nuestras vidas y fortalecemos nuestras relaciones. La humildad nos enseña a confiar en la sabiduría y en la guía de Dios, en lugar de depender de nuestra propia comprensión. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 nos pide: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Dios nos permite tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. La humildad nos lleva a reconocer la grandeza y majestad de Dios, adorándole con un corazón sincero y reverente. En el libro de Salmos 149, versículo 3, nos dice: alabemos su nombre con danza,
con pandero y arpa a Él cantemos. Adorar a Dios con humildad nos acerca más a Él y nos llena de su presencia. La humildad también nos ayuda a vivir en paz con los demás. Nos enseña a ser pacientes, a perdonar y a buscar la reconciliación en lugar de la contienda. Una actitud humilde nos permite construir relaciones saludables y duraderas basadas en el respeto mutuo y en la comprensión. La humildad también nos permite aprender de los errores y los fracasos y crecer a través de las experiencias difíciles. En el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, nos recuerda: pues aunque el justo caiga 7 veces, vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en el mal. Aprender de nuestros errores nos ayuda a madurar y a fortalecernos en nuestra fe. La humildad nos lleva a depender del Espíritu Santo para guiar y fortalecer nuestra vida cristiana. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos recuerda: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Depender del Espíritu Santo nos permite vivir una vida que agrada a Dios y refleja su amor. Aceptar nuestras debilidades y limitaciones es una parte esencial de la humildad. Reconocer que no somos perfectos y que necesitamos la gracia de Dios nos mantiene humildes y abiertos a su obra transformadora en nuestras vidas. La humildad nos lleva a depender completamente de Dios y a confiar en su poder para cambiar y sanar nuestras vidas. La humildad nos ayuda también a mantener una actitud de gratitud y reconocimiento por la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, nos recomienda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Reconocer la gracia de Dios nos llena de gratitud y nos motiva a vivir para Él. La humildad nos lleva a reconocer y valorar los dones y talentos de los demás, fomentando un espíritu de colaboración y respeto. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6, nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Valorar a los demás y sus talentos fortalece la unidad en la comunidad de la fe. La humildad también nos protege del peligro del orgullo y de la arrogancia. El orgullo nos separa de Dios y de los demás, mientras que la humildad nos acerca a Él y a nuestros semejantes. Mantener una actitud humilde nos permite vivir en comunión con Dios y en armonía con los demás. La humildad también nos enseña a depender de la palabra de Dios como guía y autoridad de nuestras vidas. En Salmos 119, versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Confiar en la palabra de Dios nos da dirección y sabiduría para vivir conforme a su voluntad. La humildad nos ayuda a mantener una actitud de servicio y disposición para ayudar a los necesitados. Proverbios capítulo 11, versículo 25 nos pide: el que es bueno y generoso tiene prosperidad, y el que satisface la necesidad de otros será satisfecho. Servir a los necesitados nos permite reflejar el amor de Dios y ser una bendición para otros. La oración también es una expresión vital de humildad. Al orar, reconocemos nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de su gloria y su provisión. La oración nos conecta con Dios y nos recuerda que no somos autosuficientes, sino que necesitamos su ayuda y su dirección en todas las áreas de nuestra vida. La humildad
nos lleva a vivir con integridad y honestidad, reflejando el carácter de Cristo en todas nuestras acciones. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 9, nos recuerda: el que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Vivir con integridad nos permite ser un testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. La humildad nos ayuda a reconocer nuestras fallas y a buscar el perdón de Dios y de los demás. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos exhorta: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados nos permite recibir el perdón y la restauración de Dios. La humildad también nos permite aceptar la voluntad de Dios incluso cuando no comprendemos sus planes. Confiar en la sabiduría y el amor de Dios nos da la paz para aceptar sus decisiones y la valentía para seguir adelante, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas. La humildad nos enseña a depender del poder de Dios para enfrentar las dificultades y los desafíos de la vida. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, versículo pequeño, pero muy valioso, nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Depender de Dios y de Jesucristo nos da la fuerza y la valentía para superar cualquier obstáculo en nuestra vida. La humildad también nos lleva a vivir en paz con Dios y con los demás, fomentando la reconciliación y el amor. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificadores nos ayuda a construir relaciones saludables y a reflejar el amor de Dios. La humildad nos enseña a confiar en la providencia de Dios y a estar contentos con lo que tenemos. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, nos dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estar contentos con lo que tenemos nos permite vivir con gratitud y paz. La humildad siempre nos invita a vivir con un corazón abierto y dispuesto a amar incondicionalmente. Al reconocer que todos somos creados a imagen de Dios y que todos somos igualmente valiosos a sus hijos, podemos amar y servir a los demás con un espíritu de humildad y compasión. La humildad transforma nuestra vida y nos permite vivir de una manera que honra a Dios y bendice a quienes nos rodean. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón humilde y agradecido. Reconozco que sin ti no soy nada y que todo lo que tengo y soy proviene de tu gracia y misericordia. Te agradezco por tu amor incondicional y por las bendiciones que derramas cada día sobre mi vida. Señor, enséñame a vivir con humildad, recordando siempre que mi valor y dignidad no dependen de mis logros ni de las opiniones de los demás, sino de mi identidad como hijo o hija tuyo. Ayúdame a reconocer mis limitaciones y debilidades y a depender completamente de tu fortaleza y sabiduría. Que mi vida refleje el ejemplo de humildad que Jesús nos dio, sirviendo a los demás con amor y compasión. Que ponga siempre las necesidades y de los deseos de los demás antes que los míos propios, mostrando así el amor de Cristo en cada acción y en cada palabra. Padre, permíteme aceptar la corrección y la disciplina con un espíritu manso y enseñable, que pueda aprender de mis errores y crecer a través de las experiencias difíciles, confiando en que tú estás obrando para mi bien y para tu gloria. Ayúdame a mantener una actitud de gratitud y aprecio por las bendiciones que recibo de ti.
que nunca olvide que todo lo que tengo es un regalo de tu mano generosa y que viva cada día con un corazón agradecido y lleno de alabanza. Señor, te pido que me des la sabiduría para escuchar y aprender de los demás, que valore las opiniones y perspectivas de quienes me rodean, buscando consejo y aceptando la sabiduría que tú les has dado. Ayúdame a construir relaciones saludables y significativas, basadas siempre en el respeto mutuo y la comprensión. Que mi oración sea siempre un acto de humildad, reconociendo mi necesidad de ti y buscando tu guía y provisión en todas las áreas de mi vida. Que mi voluntad y mis deseos estén siempre alineados con tu voluntad, confiando en tu plan perfecto y en tu amor inmutable. Padre, permíteme vivir con un corazón abierto, agradecido y dispuesto a amar incondicionalmente. Que reconozca que todos somos creados a tu imagen y semejanza, y que todos somos igualmente valiosos ante tus ojos. Ayúdame a vivir de una manera que honre tu nombre y bendiga a quienes me rodean. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.